Un ambiente húmedo, un ambiente de caverna, un ambiente en concreto de cenote. Os lo adelantábamos al finalizar nuestra primera parte de Milenio 3. Ahora cambiamos un poco el rumbo y de la ciencia y del misterio nos zambullimos en algunas historias de actualidad. Algunas son como un recurso permanente. Se lleva hablando mucho tiempo de ellas. Qué parte de leyenda y qué parte de sucesos reales. Por desgracia, algunos de los sucesos que van en esta hora son un poco truculentos, pero conectan directamente con el misterio. Cenote, que es un término que muchos no conocerán, muy propio de las tierras mexicanas. Concretamente, a uno, el cenote Zací. ¿Es así, Clara? Sí, perfecto. A ese viajamos. Y a mí me gustaría que en este ambiente imaginemos qué, Clara, ¿qué lugar estamos visualizando ahora mismo? Pues lo que tenemos que imaginarnos es un pozo muy grande o un estanque natural que se forma, es de agua dulce, está abastecido por ríos subterráneos y se forma en numerosos lugares, sobre todo de la península de Yucatán, en México. Por la erosión de los suelos se derrumban también los techos de la piedra caliza y entonces eso forma como pues una especie de estanque que además suelen ser muy espectaculares, muy, muy bonitos y además considerados en el mundo maya como lugares sagrados, la entrada al inframundo, nada más y nada menos que de hecho la palabra cenote viene de una palabra maya que es tonot y que significa abismo. Imaginamos esa poza, esa especie de lago, muchas veces, no sé si todas, cubierto por la cueva. Es decir, un lugar donde hay un pozo, pero tú estás metido en las tinieblas también. ¿No es un lugar al aire libre o sí? Sí, es un lugar al aire libre, pero imaginemos como un gran agujero. Esos grandes agujeros que se forman en algunos océanos que traen un poco de intriga, ¿no? Porque no sabemos cómo se forman bien, pero imaginemos que en la península de Yucatán algunos están en la selva y otros, como el caso que nos ocupa, el del cenote Zací, están en pleno centro urbano, en el barrio de Santa Ana, concretamente en Valladolid. En la ciudad de Valladolid, precisamente, Zací es el nombre maya de Valladolid. Y bueno, pues este cenote del que venimos hablando, resulta que ahí tiene muy mala fama, muy siniestra fama, porque la verdad es que los cenotes son lugares peligrosos para bañarse. Ya que las profundidades son a veces muy grandes, a lo mejor hablando de 100 metros de profundidad. Hay corrientes traicioneras y si pues alguien no es muy ducho en nadar o se mete en condiciones poco adecuadas, pues puede ocurrir un accidente. Y de hecho en este cenote han ocurrido bastantes casos de personas que se han introducido voluntaria o involuntariamente, pues han caído y se han ahogado. O sea que este cenote, dentro de la panoplia que hay, es especialmente negro, ¿no?, en su trayectoria de desaparecidos y ahogados. Sí, porque sobre todo en tiempos un poco más antiguos el acceso al cenote, una vez que alguien se ahogaba, era muy difícil y entonces lo que hacían era esperar, según las técnicas antiguas, unas 72 horas, momento en el cual el ahogado subía a la superficie y era el lugar, o sea, en el momento preciso para cogerlo con una cuerda y sacarlo. O sea, el cuerpo ahogado, habitual este proceso, siempre hacía la misma maniobra, digamos, en la parte profunda del cenote y a las 72 horas emergía. Para horror de los familiares que llevan horas y horas apostados en el cenote esperando a que su hijo, su hermano, su padre, quien fuera, saliera, ¿no? Y si no se cogía, es lo que decían ellos, ¿no?, si no se cogía a tiempo en esa emergencia, ¿no?, que es que subía el cuerpo en ese lugar, se volvía a hundir y ya era imposible sacarlo. Pues casi con este ambiente que ponen en el calero nos encontramos en ese cenote, en ese mundo donde ya sumamos esa capacidad de trasladarse al inframundo de esas culturas precisamente, y un lugar de dolor, un lugar donde se ha acostumbrado la piedra vieja a ver a familias enteras esperando a que vuelva el ahogado. Y ahí ocurre algo, me decías, y algo muy reciente. Sí, porque después de varios de esos accidentes, en concreto de uno en el que unos estudiantes se introdujeron en el cenote y pues se quisieron bañar, uno de ellos no quiso bañarse porque no sabía nadar, pero se cayó y tuvo la desgracia de ahogarse. Los vecinos de la zona empezaron a escuchar por las noches gritos, lamentos, sollozos que decían ellos procedían del interior del cenote
y a veces avisaban a la policía o avisaban a los guardas que hubiera en ese momento para que, pues, qué es lo que estaba ocurriendo allí, y con sorpresa veían que no había nadie en el cenote, estaba totalmente abandonado, ya que ese cenote se abre de día pues al turismo, a gente que pueda verlo, pero por la noche no. Y aparte de eso, también algún guarda de seguridad de allí, durante el día, de manera anónima lo ha denunciado, pues porque le podía un poco perjudicar en su trabajo, afirmó haber visto a un hombre vestido con un penacho, con un atavío como si fuera uno de los antiguos mayas, y al llamarle la atención para ver qué hacía allí, desapareció entre unas rocas. Al principio pensó que se trataba quizá de algún acontecimiento turístico, algo que se había preparado para los turistas, pero al comprobar que no, pues claro, la sorpresa fue muy grande, ¿no? Y claro, todo esto es que entronca un poco con la leyenda, ¿no? Aparte de lo que es la parte fenomenológica, ¿no? Que es un poco esto que se viene diciendo, hay una parte mitológica que entronca antes de la llegada de los españoles, cuando aquí había unos caciques que gobernaban esta ciudad de Zací, y vivía junto al cenote una hechicera que pertenecía a uno de esos clanes con su nieta. Ella había perdido a sus padres y la hechicera la cuidaba, y el cacique local, que era el más poderoso, tenía una rivalidad con esa familia. Entonces él tenía un hijo y ellos al principio se odiaban, la nieta y el hijo no se llevaban muy bien por cuestiones familiares, ¿no? Una especie de Romeo y Julieta, hasta que se empiezan a tratar y, siendo de la edad parecida, empiezan a intimar y a tener relaciones a escondidas de las familias. Un Romeo y Julieta en el Yucatán. Sí. Lo que ocurre básicamente es que, bueno, lo descubre el padre de este chico y lo aparta, lo lleva a otra ciudad para casarlo con una joven de otra ciudad, otra princesa. Entonces ella ha quedado embarazada y está súper triste, y la hechicera le dice que se lo va a traer de vuelta, se lo va a buscar y lo va a traer. Un día antes de la boda, ella no aguanta más la espera y decide poner fin a su vida. Con su largo pelo se coloca y se engancha a una piedra y se arroja al cenote. Él siente algo extraño en el pecho cuando esto ocurre, vuelve a la ciudad, y al descubrir lo que ha pasado, él mismo también decide poner fin a su vida y se arroja al cenote. Y dicen que desde entonces, en ese lugar, una vez al año, las aguas se vuelven muy turbias, y si alguien en ese momento se está bañando, irá al fondo con ellos. Y esto, que es pura leyenda antigua, pero que las leyendas por algo entroncan con un sitio físico real, porque allí pasó algo y luego se ha demostrado la gran cantidad del cenote que engulle los cuerpos de los ahogados. Por cierto, que en España hay lugares relativamente parecidos, con esta historia negra detrás, e historia de apariciones. Resulta que esto, hasta el 2013, hay noticias de llamar a la policía mexicana porque se están escuchando esos, donde no hay nadie, desde dentro del pozo, estos alaridos y estos lamentos. Sí. O sea, la leyenda se convierte en noticia. Se convierte en noticia y aparece en medios digitales de Yucatán, y donde pues se da un poco cuenta de estos sucesos que vienen produciéndose. Además, no es la primera vez. O sea, es que este cenote en concreto tiene muy mala fama. Al cabo del año, en los cenotes del Yucatán puede haber una media de 10 ahogados. Pero este en concreto tiene especialmente mala fama por la cantidad de accidentes que ha habido, quizá por estar en un sitio tan urbano que es más fácil acceder a él, y que a lo mejor se cuele gente pues para bañarse, porque la verdad es que es espectacular. No sé si a lo mejor nuestros compañeros, puede que Diego o que Guillermo estén... Seguro que Diego y Guillermo en navedelmisterio.com ya están poniendo imágenes del cenote Ceni en Zací, perdón, sí, en tiempo real. Y podrán ver pues que es una maravilla, la verdad, ¿no? Entonces, claro, la idea es tentadora, pero es muy peligroso este tipo de lugares para bañarse. Hemos conocido, es un lugar encantado, entre comillas, que ha sido noticia, pero es diferente. Ojo, porque en lugares tan urbanos como Zaragoza hay un pozo, por ejemplo, con muy mala fama, pero vamos, al lado del puente que pasa por el Pilar. Nosotros hicimos algún reportaje con Paco Pérez Caballero
de muchísimos ahogados, lo que contaban los buzos de ese pozo, de ese enorme y profundísimo pozo, donde incluso, por desgracia, ¿no?, accidentes con autobuses habían perecido enteros, y al sacarlos también parecía eso un viaje en el tiempo. Si alguien quiere más información, que miren este término, porque aquí yo creo que nuestra labor es lanzar pistas. Pozo Airón. Los pozos airones en España, relativos o fundados en honor en tiempo remoto al dios Airón, son pozos, y hay bastantes, hay incluso muy desconocidos libros escritos sobre algunos de estos pozos, muchos en Castilla-La Mancha. El pozo Airón es una especie de cenote a la española, pero si queréis, yo solo soy un enviador de pistas, indagar un poco, porque hay muchas historias, por ejemplo, de que un niño fantasma custodia el cenote, ¿no? Lo que pasa, claro, que la gente ha visto al niño, la gente ha parado el vehículo en la carretera en la noche y ha visto un niño muy blanco, muy pálido, junto a ese pozo, muchas veces. Y esa leyenda atraviesa la historia de los pozos airones, que yo creo que es un buen motivo, porque también están envueltos de esa cosa que es la geología distinta, ¿no? Cuando algo se produce de forma extraña y tiene aspecto de embudo que va hacia el inframundo, el pueblo lo ha identificado con todo esto. ¿Leyenda o algo más? Solo puedo decir que nosotros hemos entrevistado a personas que han visto a ese niño, ya tenéis el término, de los pozos Airón en España.